Bueno, tengan todas y todos muy buenas tardes y bienvenidos. Con algunas dificultades que son las mismas que ha venido sufriendo la ciudad en estos 20 años, vamos a arrancar dándoles también la bienvenida a los oradores y una pequeña reflexión. Cuando empezamos la organización de este festejo, de esta celebración de los 20 años de la Constitución, nos acordamos, la organizadora Adela Pinzón y yo, de una canción de Serrat, que empezó siendo, ahora que tengo 20 años, a los 40 dijo, hace 20 años que tengo 20 años, y a los 60 o más dijo, hace 20 años que vengo cantando que tengo 20 años. Ahora bien, en estos 20 años seguramente tenemos mucho para aprender del recorrido. Aquí tenemos desde quien fue gestor, que es el doctor Jorge Argüello, una personalidad importante para la Argentina, fue embajador en Estados Unidos, fue diputado durante, creo que algo así como 20 años, si no me equivoco, y es un político importante de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos también hacedores que aprovecharon la institucionalidad creada durante estos 20 años. Voy a empezar por las damas, la hoy diputada María Rosa Muñoz y el hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garabano, más el doctor Martín Ocampo, que es nuestro ministro de Justicia. Ambos han tenido un curso y una trayectoria que creo que es de todos conocidos. Yo voy a tratar de abreviar porque todos están apurados y ustedes seguramente también. Lo cierto es que estamos en la idea o la filosofía de este acto es miremos cómo arrancamos y pensemos no en los 20 años del pasado, sino en los 20 años del futuro o muchos más años del futuro. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al ministro, que creo que es el que está más necesitado de tiempo, y después el doctor Argüello. Bueno, Luis, muchas gracias. La verdad que un honor estar acá en esta sala, que la verdad que a mí siempre me ha gustado mucho este salón Tribunal Superior, este edificio, estar acompañado por Martín, estar acompañado por diputados, ex diputados, y bueno, la doctora la doctora Inés Weinberg. La verdad que para mí es un honor. Yo simplemente quería aprovechar y en este día, en este acto, estar en la ciudad. Uno no tiene en esto que perder sus orígenes, sus raíces, los lugares donde se ha desarrollado. Y además en un momento, si se quiere, histórico, porque bueno, casualmente con Martín, que a los dos nos tocó además ser fiscales generales de la ciudad, estamos en un momento de discusión con la posibilidad de avanzar con la tan ansiada transferencia de justicia a la ciudad de Buenos Aires y tratar de dar un paso decisivo, aparte de los que ya se fueron dando en esta materia. Este es uno de los desafíos. Lamentablemente hoy muchas de las resistencias siguen tan firmes como hace muchos años, pero creo que en estos años la ciudad, y yo me voy a referir a eso, supo construir un sistema de justicia que con claros y oscuros, con dificultades como tenemos en Argentina en todos los ámbitos, pero realmente consolidar un sistema de justicia que funciona, un sistema de justicia que además en muchas cosas brinda una respuesta incluso mucho mejor que la de la justicia nacional, una justicia que tiene una cercanía y un compromiso con el habitante muy grande, que tiene un tribunal superior de lujo, de mucho prestigio, y lo he dicho siempre, lo he dicho como fiscal general, lo he dicho estando de abogado, y lo digo ahora como ministro de Justicia. Creo que es uno de los 3 tribunales superiores más prestigiosos y reconocidos del país.
Y creo que eso nos pone en esta posibilidad real de poder realmente dar pasos decisivos y vencer estos obstáculos que se siguen presentando, pero que creo que cada vez la ciudad tiene ya no solo una legitimidad constitucional, sino además tiene una legitimidad de ejercicio en términos de una justicia que yo creo que, pese a que todavía no ha llegado, pero ya se puede preciar de haber cumplido en términos de ese ejercicio una mayoría de edad, brindando respuestas tanto en materia penal como en materia contencioso administrativo y tributaria muy superadoras a las que estamos acostumbrados, con tribunales que tratan los distintos recursos también, la verdad que marcando un liderazgo en términos de jurisprudencia, en términos de construcción jurisprudencial, y además mostrando una cosa que muy pocas veces se ve. Yo hoy justo a la mañana hablaba con un grupo de personas que han estado analizando y están colaborando con la justicia nacional en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal, y justo recordaba yo que allá por el año 94 me tocó ser secretario de la Justicia Nacional de Menores y nada cambió. Es decir, pasaron ya muchos años, ya son muchísimos años desde aquel año 94, estuve del 94 al 98, y hoy sigue igual, siguen ahí en el 7º piso del Palacio de Tribunales, en un lugar inaccesible para una justicia penal juvenil, siguen trabajando de la misma manera, con las mismas dificultades. Y si uno ve las transformaciones que vivió la justicia de la ciudad, cuando uno visita los juzgados, cuando uno visita la fiscalía, las defensorías, este propio tribunal, uno ve que realmente ha habido transformaciones, a lo mejor no todas las que nos gustaran, a lo mejor no todas de la manera que a uno le hubieran gustado, pero realmente transformaciones tratando de rendir cuentas a la gente, de brindar un mejor servicio de justicia y de hacer realidad, en definitiva, tanto la Constitución porteña como la Constitución nacional. Así que creo que estamos en un momento histórico. Creo que se ha generado hoy una plataforma en la que realmente esta transferencia y que la ciudad pueda contar con una justicia cada vez más plena es viable. Y creo que lo que tenemos es que tratar de enfrentar y derrotar estas resistencias al cambio que naturalmente se dan en todos estos procesos, y creo que ese es el desafío que un poco tenemos entre todos en estos próximos años. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, esperemos poder lograr esta meta en los próximos años. Gracias. ¿Seguimos? Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, celebrar esta celebración. Creo que la decisión del Superior Tribunal de convocarnos a celebrar y a recordar el 20º aniversario de la sanción de la Constitución de nuestra ciudad es algo que merece ser hecho, que debe ser hecho, porque en definitiva estamos asistiendo a un proceso que está claramente vivo y en proceso de gestación y definición. Yo siento que a 20 años de aquellos días de la Biblioteca Nacional, cuando nos tocó encarar el desafío de sancionar la primera Constitución, yo siento que estamos en una suerte de punto de partida y punto de llegada. Punto de partida digo porque está claro que la solidez de estas columnas de alguna manera describen la solidez del Poder Judicial de la ciudad y también la solidez de las instituciones, producto de aquella Constitución sancionada hace 20 años. Y digo punto de partida porque en realidad
tenemos entre las manos un proceso que está vivo, lo acaba de testimoniar el ministro Garabano, que está en proceso, está in the making, como se podría decir en lengua sajona, y que, como toda cosa viva, está llamada a ser acomodado, a ser moldeado, a ser formateado. En definitiva, de lo que se trata es de acomodar el traje al cuerpo, como hace el sastre. Las leyes no se conciben primero separadas de la realidad, sino que es la realidad la que le dicta al legislador el modo en que debe tomar las medidas para acomodar el traje al cuerpo. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer hace 20 años cuando fuimos convocados para elaborar la Constitución de la ciudad. Aquella oportunidad fue de alguna manera también un punto de llegada a muchos esfuerzos que se verificaron a lo largo de décadas en la ciudad de Buenos Aires y en la nación, tendientes a dotar a la ciudad de autonomía a la ciudad de Buenos Aires de un grado de autonomía que desconocía. De hecho, si vamos a ser muy claros y honestos, aquel proceso fue vivido sin que mediara un reclamo popular demandando el otorgamiento de un estatus de autonomía para la ciudad. El proceso se puso en marcha y yo creo que es necesario recordar, en función del acuerdo de dos presidentes, estoy hablando de Carlos Menem y Raúl Alfonsín, aquella convergencia de esas dos voluntades políticas sirvieron para enhebrar el camino que terminaría alumbrando el texto de la Constitución de la ciudad. Había hasta ese momento una cantidad de ensayos de naturaleza legislativa, o sea, impedidos que éramos de avanzar por el corset que suponía el texto de la Constitución Nacional y no habiéndose verificado las condiciones políticas propicias para avanzar en el recambio del texto constitucional, lo que el legislador intentaba, yo mismo soy autor de una cantidad de proyectos, era por vía legislativa tratar de forzar la interpretación del texto constitucional para hacer o avanzar en una gradual transferencia de facultades y funciones de la órbita federal a las instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Con la totalidad, y esto es algo interesante que debe ser tenido en cuenta, con el concurso de la totalidad de los diputados de la capital federal, en el año 93, yo presidía lo que entonces era la Comisión de Asuntos Municipales y de los Territorios Federales, que era la comisión que dictaminaba sobre las eventuales modificaciones de la ley orgánica de la ciudad de Buenos Aires, que era la ley suprema en la ciudad, pero que era una simple ley de Congreso, modificable como toda ley por una ley posterior. Les decía que con el concurso de todos los bloques firmamos una ley impulsando la declaración de la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional para consagrar un estatus de autonomía para la ciudad de Buenos Aires, sabiendo que esa ley no estaba llamada a avanzar a menos que se destrabara lo principal. Pocos años después, 2 años después en realidad, se produce el Pacto de Olivos y a partir de ahí se dispara, una vez verificadas las condiciones políticas a las que hacía referencia recién, el proceso de reforma constitucional y de reforma de la ciudad. La historia ustedes ya la conocen. Avanzamos entonces en el esquema de reunir a la Convención Constituyente. Aquella convención en realidad nos garantizaba una sola cosa, que era un verdadero racimo de desafíos. Por lo pronto, el desafío temporal. Yo no sé si hay muchos casos, y seguramente los ministros que saben más que yo de leyes lo podrán responder, pero no me imagino que haya muchos casos en que una Constitución deba ser hecha y haya sido hecha en 75 días. 75 días continuos. Eran 60 más 15 por si hacían faltas. Eso era lo que establecía la legislación de convocatoria. Y en 75 días, al último minuto del día 75, la Constitución era aprobada por unanimidad de los 4 bloques que integraban la Convención Constituyente. A las 6 menos 5 de la mañana, recuerdo que fue. El otro gran desafío era el de construir consenso. Esta es una constitución de consensos. Se trabajó intensamente a lo largo de esos 75 días y se fueron logrando los pasos necesarios para que el texto constitucional se fuera moviendo. Y aquí es bueno tener presente que arrancamos sin un núcleo de coincidencias básicas.
como arrancó la reforma constitucional del 94. Arrancamos de cero, como quien diría, con la hoja en blanco. Y a partir de ahí, miles de voluntades, porque en realidad el otro gran componente de aquella convención fue la presencia de una cantidad indefinible de organizaciones de la ciudad de Buenos Aires, indefinible, instituciones deportivas, de literatura, clubes de barrio, a sociedades de fomento, unidades básicas, comités partidarios, organizaciones de género, transitaban y pululaban los pasillos de la Biblioteca Nacional, que fue el otro desafío, el desafío físico. O sea, hubo que acomodar una parte de la Biblioteca Nacional para establecer allí 60 despachos y salas de comisión para poder trabajar. Pero eso se llenó de gente, y estuvo lleno de gente 75 días. Y eso es lo que hoy, 20 años después, más allá de todos los ajustes que la estructura naturalmente debe ser objeto de, porque bueno, precisamente de eso se trata, porque estamos en una ciudad que vive y está viva. Más allá de estos ajustes, decía, nosotros cerramos hace 20 años un exitoso ejercicio de consenso consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y por haber participado de eso, permítanme que se los comparta, yo estoy muy orgulloso. Muchas gracias. Perdónenme, yo les quiero agradecer a los dos expositores porque sé que tienen que retirarse. Gracias, ministro. Gracias, doctor Argüello. Y ahora le damos la palabra a la diputada y dama presente. Bueno, muchas gracias. Un honor estar acá y haber sido convocada. Mis compañeros legisladores me dijeron, sos la única legisladora presente. Lamento que se tenga que retirar el ministro porque si no tenía un listado de reclamos que me los anoté todos, pero se fue. Pero me queda otro ministro en el panel, así que vamos por él. No, bueno, un poco este evento debe ser el cuarto al que concurro. Nosotros en la legislatura también organizamos un festejo por los 20 años y también tuvimos el honor de escucharlo al diputado mandato cumplido Jorge Argüello. Me parece que es un momento para tomar, para repensar esta democracia participativa que estamos tratando de construir en la ciudad. Me parece que es muy interesante aprovechar este tipo de eventos, hay que reproducirlos porque estamos rediscutiendo nuestras instituciones. Es otro momento político, hay que aprovechar ese momento político y me parece que lo estamos aprovechando. Tanto oficialismo como oposición estamos haciendo un buen uso del momento, del lugar que nos ha tocado vivir en esta etapa. Un poco les quería contar que también ha ido siendo presidenta de la Comisión de Descentralización, como alguna vez lo fue el diputado Argüello. Tuvimos el honor de sacar el año pasado la primera consulta popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue una iniciativa de la Junta de la ex Comuna 9, los barrios de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda. Tengo que agradecer la colaboración del Tribunal Superior, que ha hecho un esfuerzo enorme para que esto se pudiera llevar a cabo en una instancia donde se había cambiado el método de votación. Era la primera vez que se usaban las máquinas para la UE, para la boleta única electrónica, y fue de cumplimiento exitoso. Hoy la comuna se llama Comuna Lisandro de la Torre. Para mí es altamente satisfactorio porque aparte entiendo que sentamos un precedente dentro de la ciudad, que cuando haya temas de conflicto donde la población está dividida, se puede recurrir a este mecanismo, que es uno de los mecanismos que prevé nuestra Constitución para darle voz a la gente. Hoy estamos enfocados a los traspasos, a reafirmar nuestra autonomía. Seguramente el ministro va a hablar del tema del traspaso tanto de la justicia como de la policía. Estamos en pleno debate de ambas cuestiones. Yo quería marcar algunas cosas que me preocupan y me interesan al mismo tiempo.
Creo que el ministro Garabano hizo referencia a una que es de mucha preocupación para nuestro bloque, que es el tema de los menores en conflicto con la ley penal. Se firmó el decreto de traspaso, el presidente firmó el decreto de traspaso de los institutos a la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad ya los puso en cabeza del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. No es el lugar que nosotros hubiéramos pensado inicialmente, me parece que es materia de debate. No nos negamos a que esté ahí si tiene el marco adecuado. Me parece que hay que pensarle un marco adecuado. Como dijeron los anteriores expositores, tenemos una justicia avanzada, hay que reafirmar esta forma de ejercer la justicia y me parece que tenemos que aprovechar el estar en una ciudad rica, con presupuesto, con una política de justicia adecuada para tener mejores instituciones. Si vamos a tomar estos temas, me parece que estamos en el momento político adecuado para tratar de tener una mejor política dirigida a los menores en conflicto con la ley penal. Creo que estamos en situación de hacerlo, todos los que estamos involucrados de alguna forma, porque somos parte del Estado, seamos o no ejecutivo, digo, todos los estamentos somos parte del Estado, tenemos que empezar a trabajar con seriedad estos temas. El traspaso de la justicia, el traspaso de la policía y cómo esto se va a implementar en el territorio, su confluencia, la de la federal traspasada con la metropolitana y el traspaso de las instituciones que faltan como la IGJ, el registro de la propiedad inmueble. Digamos, yo tenía un listado bastante grande, hay algunos proyectos que tenemos no solamente en forma individual, sino con otros bloques, con otros diputados de otros bloques, respecto a la creación de la justicia vecinal, que me parece que aportan a esta democracia participativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No voy a contestar todas las preguntas que dejó María Rosa porque no es el momento, ¿no? No, estoy muy contento porque esto es esta idea de que festejemos los 20 años de nuestro nacimiento, sería como instituciones de la ciudad y son reveladores también de lo que queremos como proyecto para nuestra ciudad, ¿no? Y cómo discurrió las conversaciones en torno a cómo completamos aquel proyecto que plasmó la Constitución, ¿no? El proyecto de la Constitución, que no es ni más ni menos para nosotros que somos funcionarios de la ciudad, para Germán, que había sido y juró por la Constitución de la ciudad y lo vemos hoy como ministro de Justicia de la Nación tratando de cumplir con ese juramento, que hoy está en otra función, pero está tratando de cumplir también con ese juramento de hacer que estas instituciones de la ciudad crezcan en el sentido que la Constitución les dice que tiene que crecer. A mí me ha tocado una suerte de mi vida pública o mi vida en la cosa pública, algunos hitos que van en ese sentido, que me han llenado de expectativas, de trabajo y que me han comprometido mucho más en esta tarea de hacer crecer esas instituciones. Primero me tocó ser asesor ahí en la Convención Constituyente cuando tenía pelo. Ahí Juan José Pide la Serra sabe que alguna vez tuve pelo. Y después me tocó hacer la transferencia del subte, es decir, me tocó ser el autor de la ley del subte, que era el sistema que habíamos adoptado para retomar la concesión del subte en la ciudad, y ahora me tocó recientemente ser partícipe de este proceso de transferencia completa de todas las funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires, con la transferencia de la Policía Federal que hacía funciones de policía local en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, vengo con los temas de las transferencias, ahí trabajando bastante desde hace tiempo, y ahora estamos junto con el ministro Garabano trabajando en las transferencias de las cuestiones que ha planteado muy bien María Rosa, ¿no? La transferencia de la justicia ordinaria, de la justicia de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia de los conflictos de la vecindad, que no sabemos todavía cuál es el motivo y la razón, el interés federal que hay en que se continúen tramitando esas cuestiones en órbita del Estado federal. Y también las transferencias de los registros, ¿no? El registro de la propiedad inmueble y la inspección de personas jurídicas.
completar este proceso de autonomía es el mandato nuestro como autoridades de la ciudad, es una vocación también, y nos supone pensar en cómo lo hacemos posible. En esta situación, a veces quienes tenemos una mirada jurídica sobre el tema, pero sobre todas las cosas una mirada práctica, que es la de resolver el problema que estos cambios generan. Y hay que tener ahí un acompañamiento de todas las instituciones. Yo recientemente les decía, me tocó tener el traspaso de la policía y la verdad sentí muy acompañado por las instituciones, en el sentido de entender que hay procesos y que este proceso para completar la autonomía plena de la ciudad requiere capacidad adaptativa, requiere entender esa serie de conflictos que uno tiene que ir sorteando para que este proceso no se trunque y quede y poner un ladrillo sobre otro ladrillo para que el que venga después de nosotros ponga otro ladrillo y así entre todos construir ese proyecto que es la constitución de la ciudad. La autonomía de la ciudad le viene dado lógicamente por el tema de la Constitución y por el artículo 129 de la Constitución Nacional, pero sobre todas las cosas le viene dado porque la ciudad le gusta a quien quiera, quien lo vea, quien lo quiera ver. Algunos dicen que no, desde el punto de vista de lo jurídico, pero desde el punto de vista sociológico, la ciudad es una provincia más de nuestra federación. Y hay cosas que se van a producir y el mundo del derecho, el derecho es parte del proceso de la cultura de un pueblo. Da cuenta de ese tiempo histórico de la cultura de ese pueblo. Y nosotros como Ciudad de Buenos Aires ya somos una provincia. En algún momento, más temprano que tarde, el derecho va a dar cuenta de esta situación. Y la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de las provincias argentinas, va a tener las mismas funciones que tiene el resto de las provincias. Si seguimos con la particularidad de ser la capital del Estado federal, tendremos que tener algunas obligaciones adicionales, las que no abdicamos y queremos cumplirlas, para que las autoridades federales puedan ejercer su tarea en nuestra ciudad. Hay que poner también de nosotros un montón de recursos y de predisposiciones para que eso se haga, con lo cual estamos abiertos a que se hagan, pero lo cierto es que no vemos ninguna razón para que este proceso no se complete. En términos de lo que es la transferencia de la justicia, como dice el ministro Garabano, hay resistencias, ¿no? Hay resistencias al cambio, a veces hay resistencias hasta cuestiones de banalidades, ¿no? De ego, de posición, como si el juez es importante por las cosas que resuelve, ni siquiera por las cosas que resuelve, sino por cómo las resuelve, y menos por dónde está trabajando ni quién le paga su sueldo, ¿no? Me parece que ahí no tiene. Lo más importante que tiene un juez es que hay alguien, que es nuestra comunidad, que decide que cuando dos personas tienen un conflicto y no nos ponemos de acuerdo, la sometemos al arbitrio de un tercero. Y a ese tercero le damos la posibilidad de que defina. Y eso es igual en Catamarca, en La Rioja, en el Chaco, nacional o federal. Simplemente cambia la incumbencia, los hechos en los que intervenimos. Me parece que cuando lo sacamos desde ese lugar, perdemos de vista el sentido que tienen las instituciones. El sistema judicial no es más que un sistema que nos hemos dado como civilización para resolver nuestras diferencias. Y ponerle más que eso al sistema no ayuda a que encontremos las mejoras en el sistema y no ayuda a que encontremos quién está en cada lugar, en cada tiempo, para construir entre todos. Lo que debemos hacer en el parte del sistema judicial es que resolvamos esos conflictos en tiempo y en forma y que sea parte de los servicios que el Estado le tiene que dar a nuestra comunidad. Dicho esto, les quiero convocar a seguir trabajando. Sé que todos ustedes, muchos los conozco las caras, sé quiénes son, trabajan continuamente porque este proyecto de la autonomía se cumpla. No quiero dejar de mencionar al Tribunal Superior de Justicia, porque la verdad, el camino que han hecho, el prestigio que han obtenido, y lo dijo el ministro, y la verdad me tocó a mí, no es que lo digo sin conocimiento o porque lo repitió Garabano solamente, pero resulta que tenemos con Garabano un consejo como el Consejo de Seguridad, como los ministros de Seguridad, pero del tema de la justicia.
con lo cual participo activamente con ministros de justicia de otras provincias. También me tocó participar como fiscal en el Consejo Nacional de Procuradores y créanme, se los digo, que son escuchados, son leídos los fallos del Tribunal Superior de Justicia, es tomado en cuenta y el mensaje que se le da desde el tribunal en términos de autonomía al resto de las instituciones de la ciudad, créanme que ha bajado hacia todos lados, desde el Poder Legislativo hasta el Poder Ejecutivo, las instituciones más importantes hasta las menos importantes han entendido que ustedes son los defensores de ese proyecto de la Constitución. Así que por eso los quiero felicitar y les quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de hablar en este evento. Dicho esto, sigamos trabajando para que la autonomía de la ciudad se haga posible y para que la ciudad, como el resto de las provincias, sea una más en mi igualdad con todas las provincias, nada más. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre de todo el público presente, no tanto el elogio al tribunal, que desde luego, no sé si hay formas mejores de decirlo, pero realmente creo que encontraste un modo sumamente cálido de hacerlo. Pero queremos agradecerles principalmente que hayan contribuido a celebrar los 20 años de la Constitución y claramente con la mirada para los próximos 20. Muchas gracias. Igual somos 50 y 50, algo va a cambiar. También tengo una ley de paridad.